Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Bien, en esta mañana vamos a continuar nuestro trabajo del área de comunicación, siempre desde nuestra perspectiva de aprendiendo en casa. Muy bien, para el día de hoy nuestro trabajo corresponde a otra subárea bastante importante e interesante dentro del área de comunicación que viene a ser la literatura. Sí, vamos a comenzar esporádicamente a trabajar algunos temas dentro de la literatura. Tú ya en años anteriores has trabajado temas sumamente importantes, como es la edad clásica de la literatura, cómo nace la literatura en la historia, quién es el padre de la literatura, por qué se denomina literatura, dónde fue la cuna de la literatura por primera vez, entre muchos otros primeros autores que dieron origen a la literatura, para luego aterrizar en la literatura americana y asimismo en la literatura peruana y cusqueña. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que la literatura ha ido avanzando, ha ido desarrollándose por diferentes etapas. Tú trabajaste estas primeras etapas, por ejemplo, la aparición de la literatura clásica en la antigüedad, como es considerada Grecia, donde uno de los primeros autores, que también es padre de la literatura, que es el famoso Homero, es uno de los pilares que nos, vamos a decir así, nos orienta, nos impulsa a conocer una etapa de fantasía, una etapa de creer en dioses, una etapa donde aparecen aquellos seres amorfos, una etapa donde prácticamente nos cuentan aquellas vivencias de aquellos héroes divinos, ¿no? Dentro de este lugar o territorio que es Grecia. Conocemos a Homero y sus grandes obras clásicas como son la Ilíada y la Odisea. ¿Trabajaste tú estas primeras partes o estos primeros pilares en tus primeros años de estudio, de primero y segundo de secundaria? Bien, ahora nos toca trabajar un poquito más allá dentro de la literatura, puesto que nuestro primer tema de la primera unidad de nuestro libro nos corresponde trabajar acerca del prerrenacimiento. Muy bien, acerca del prerrenacimiento. Esta parte o esta, vamos a decirlo así, etapa dentro de la literatura nos va a enmarcar en muchos aspectos, ya que la literatura está casi unida a la historia. Hay muchos factores que los relacionan en momentos de la historia. Entonces, como primera etapa ya hemos recordado un poquito lo que es la literatura clásica. Esta literatura clásica generalmente lo escribían aquellas personas que eran considerados eruditos o filósofos o grandes personajes de la historia. Vamos a también considerar que la literatura clásica siempre estaba enmarcada por aquellos seres quizás irreales como dioses, seres amorfos como la medusa, seres como de repente Poseidón, Hades, seres como seres como son los dioses del Olimpo, seres como el unicornio o las sirenas, etcétera. También vamos a ver que los héroes en una literatura clásica estaban tan idealizados y mostraban una valentía y un honor único, que este hombre eran privilegiados por el apoyo de los dioses en este tipo de literatura. Pero vamos a pasar al prerrenacimiento, que es una etapa transisoria, como dice pre, antes del renacimiento de la literatura. Después del renacimiento vendrá el renacimiento, una etapa marcada por otros aspectos importantes, pero para llegar a esta etapa tenemos que conocer el pre, el antes del renacer. Entonces, esta etapa también van a estar marcadas por ejes, van a estar marcadas por características muy importantes y van a aparecer del mismo modo algunos autores bastante
bastante conocidos e importantes. Entonces, vamos a iniciar nuestro trabajo de esta manera. Nuestro propósito para conocer la sesión del día de hoy y llegar a este objetivo acerca de este tema será conocer el valor literario del prerrenacimiento, conocer el valor literario del prerrenacimiento. Quiere decir que en nuestros cuadernos debemos de realizar nuestros organizadores gráficos a partir de este propósito y con el título El prerrenacimiento. Muy bien, como es un tema un poco extenso, vamos a entrar ya de una vez a lo que es la literatura prerrenacentista, pero también considerando algunos aspectos culturales en la historia, ¿sí? Muy bien. Entonces, demos inicio a lo que es la literatura del siglo XV. Literatura del siglo XV. Aquí podemos ver uno de los libros de algún autor que vamos a ver más adelante, generalmente algunos poemarios o algunas vamos a decir, novelas muy no clásicas, ya pasando o traspasando la etapa del clásico. Vamos a hablar entonces bastante acerca del siglo XV, que es un promedio de años de 1400 a 1450, disculpen, todavía no tanto a 1500, ¿no? Donde esta literatura se va a desarrollar. Entonces, del siglo XV, 1400 aproximadamente. A ver, veamos. Bien, entonces, ¿qué cosa vendría a ser o cómo podemos entender algunas partes introductorias de la literatura prerrenacentista, del prerrenacimiento? Podemos encontrar algunas notas del siglo XV. Por ejemplo, es un siglo de transición. Transición es un ciclo medio, de una etapa media de transición entre, como hemos mencionado, la Edad Media y la Edad Moderna. Recordemos que el clásico va a abarcar justamente las primeras etapas de la literatura, pero luego va a entrar la Edad Media. La Edad Media también es muy importante. Vamos a conocer la Edad Media, algunos autores que van a aparecer con una visión diferente, no tan diferente, radicalmente marcada al clásico, pero sí con algunos rasgos. Por ejemplo, si en el clásico hemos hablado de dioses divinos, esta vez, pero con héroes humanos que eran apoyados con dioses, esta vez en la Edad Media vamos a hablar acerca de héroes humanos, pero ya no apoyados exactamente con dioses, sino que tras sus hazañas o grandes heroísmos estaba la corona, estaban personas mortales muy importantes. Entonces, esta habla acerca de la valentía, la Edad Media acerca de la corona, de héroes humanos, de la lucha contra, vamos a decir así, contra algunos otros pueblos para invasiones y sobre todo de damiselas, doncellas y castillos, la Edad Media. Mira, vamos a hablar de la Edad Media en contraposición de la Edad Moderna. La Edad Moderna también va a estar inmersa dentro de lo que es el Renacimiento, porque ya va a ser una etapa diferente, mientras que la Edad Media está un poquito relacionada al clásico, porque era una etapa antigua inicial, ¿no? Entonces, esta podríamos hacer la diferencia, esta transición entre estas dos edades. También se conoce la época de profundos cambios históricos. Entonces, el prerrenacentismo o el prerrenacimiento es una época de profundos cambios históricos, sociales y culturales. Va a haber un cambio en la forma de pensar, en la forma de la gente, de cómo socialmente se desarrolla, culturalmente. Va a haber una convivencia de elementos medievales y modernos, que va a decir que todavía no pueden despojarse totalmente de la Edad Media, del clásico, pero tampoco pueden verse inmuidos o inmersos en la Edad Moderna o el Renacimiento. Bien, veamos entonces, visión del mundo. ¿Cómo veía el mundo en esta época o cómo se veía el mundo, cómo las personas veían el mundo en esta época? Podemos decir que se veía un mundo de caos, inseguridad, pesimismo, un mundo regido prácticamente por el azar, por la diosa de la fortuna. Nadie sabía qué es lo que venía en el futuro, era incertidumbre. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el marco cultural del
Renacimiento. Muy bien, dice que la cultura del siglo, en la parte cultural del siglo XV, ¿cómo era el humanismo? También una tendencia muy marcada en alguna etapa dentro de la literatura y de la historia. El humanismo va a ser la revaloración de los conocimientos racionales. Quiere decir que ya estamos pensando un poquito más, no tanto en Dios, sino en el hombre en sí. La atención se centra en el ser humano, ya no en los dioses, como lo acabamos de mencionar. El entusiasmo por la cultura clásica, van a ver la cultura clásica como aquella cultura tan importante que los antepasados lo han dejado y que tenemos y vemos la necesidad de estudiar. Y en esta época van a aparecer algunos grandes escritores como Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio. Muy bien, grandes escritores dentro de la literatura. Vamos, la creación de nuestras universidades o de nuevas universidades. Van a aparecer nuevos centros. Acuérdate que antes en la clásica y en la media escribían personas con privilegios, vamos a decirlo así, como dentro de los filósofos o dentro de lo económico. Pero en esta ya también se van a crear algunas otras universidades, formación de hombres cultos más rigurosos y eruditos que los clérigos medievales. Claro, en el medieval escribían las historias, las hazañas de héroes, los clérigos, los padres de esta época que tenían una importancia muy distinguida al resto de la población. ¿Sí? Y también en este tipo de creación de nuevas universidades se va a dar ahora un poquito más de interés a la literatura de, vamos a decirlo así, del pueblo, claro, con algunos, vamos a decirlo, beneficios, conocimiento de una lengua, conocimiento de la gramática correcta, siempre van a tener algún tipo de característica que los diferencien para poder de alguna forma eh, imbuirse dentro de la literatura. Prestigio de las lenguas vulgares. Por el influjo del humanismo, los libros se traducen al latín. Claro, antes hablaban lenguas que, como ya hemos visto en la evolución de las lenguas, que quizás no eran muy populares, a las lenguas vulgares, ¿sí? Aparecen las primeras gramáticas y nace el interés de la literatura tradicional popular. Listo, ahora sí, la literatura tradicional popular un poquito va a expandirse, va a darse más cabida dentro de cualquier escrito que conozcamos. Muy bien. De esta forma podemos pasar a la poesía culta de esta época. La poesía culta tenía un estilo de, vamos a decirlo así, de concisión, expresiva, de intensidad semántica de las palabras. Las palabras que se buscaban con los significados eran muy intensas, muy rebuscadas, ya que se hablaba bastante del latín, el latín culto, el latín vulgar y otras lenguas. Entonces, buscaban nuevamente revalorizar términos que quizás en algún momento de la historia habían desaparecido. Asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Querían plasmar lo que pensaban con palabras adecuadas, aunque sean rebuscadas. Temas variados. Los poemas generalmente eran amorosos, satíricos o moralistas o morales para llamar la atención ya sea del pueblo o de la corona. Poesía cancioneril. Se conserva en los cancioneros, aparecen los primeros cancioneros o poemas dentro de la lírica con algunos aspectos o formas de poemas líricos o cancioneril como lo consideran en esta época. ¿Qué cosas son entonces? Vamos a ver los cancioneros. Son las recopilaciones de las producciones poéticas cultas de diferentes épocas y lugares que de alguna u otra forma pueden no modificarse en su estructura, sino quizás en los términos para que la gente del pueblo y otras personas puedan entenderlo. Tenemos el cancionero de Baena, del corte de San Juan II, el cancionero de Estúñiga o Estúñiga, corte de Alfonso V, en la corona de Aragón. ¿Cuáles eran los temas principales del cancionero? Era la poesía amorosa, sigue el modelo del amor cortés medieval, el amor que trasciende todo tipo de batallas, peleas, rivalidades, etcétera. Poesía moral, limita la corriente alegórico-dantesca, influencia de la Divina Comedia, de que moralmente o los valores morales tendrían que resaltar a partir de la conciencia de la muerte, si cuando sucedía a algún hombre o le sucedía a algún hombre, se podía ir al infierno, al purgatorio o al paraíso. En esta corriente encontraremos obras como El infierno de los enamorados y el laberinto de la fortuna de Juan de Mena.
Muy bien. Continuamos entonces viendo acerca de uno de los temas más importantes que son las coplas de Jorge Manrique, uno de los autores que podemos encontrar en nuestro libro, muy importante. Vamos a conocer un poquito acerca de sus coplas y además que es uno de los personajes más trascendentales dentro del prerrenacimiento. Este autor es hijo de nobles. Participó en muchas batallas y murió en una de ellas a los 39 años. Encarna la idea o el ideal cortesano, o sea, aquel amor ideal cortesano que no importan las clases sociales. Ora la espada o ora la pluma, era uno de sus, vamos a decir así, dichos o que él mencionaba bastante dentro de sus novelas u obras, que era ora la espada, ora la pluma. Entonces, a través de la pluma podemos también combatir muchos aspectos de la vida, como lo hemos visto ahora en la actualidad y al mismo tiempo en esta época la espada. Bien, fecha de intención o intención. Manrique compuso las coplas en 1476 con motivo de la muerte de su padre, una persona que él admiraba muchísimo, don Rodrigo se llamaba. La obra, por lo tanto, es una elegía, porque las elegías nos muestran justamente este dolor o la intención de recordar o conmemorar la muerte de alguien querido, pues expresa el dolor del poeta por la muerte de un ser querido. Muy bien. Veamos entonces las coplas, sigamos analizando las coplas de Jorge Manrique. El tema principal de estas coplas van a ser la muerte. Como podemos ver en la imagen, podemos ver aquí a la calavera que representa la muerte, que es una amiga que siempre va a estar con nosotros desde que nacemos hasta que desaparezcamos de este mundo. Y podemos ver que no importa si eres rico o eres pobre, siempre vas a estar unido o enlazado con la muerte. Por eso aquí nos muestra danzas de la muerte, que podemos estar bailando con la muerte en cualquier condición social que nos encontremos. Dice, se parte de una reflexión general sobre la fugacidad de la vida para terminar presentando la muerte del poeta, de lo general a lo particular. Quiere decir, dice que va a partir de una reflexión general de cómo es la vida, la felicidad, las cosas bellas de la vida, pero esta es muy fugaz, es un instante del tiempo y cuando llega la muerte va a ser como una presentación eterna de ella. Luego nos habla que en los siglos XIV y XV la era habitual presenta a la muerte como un personaje terrorífico. En esta época va a presentar a la muerte no como una amiga, claro que aunque así en sus podemos ver que al final termina siendo para cada ser humano, no es exactamente una amiga, sino un personaje terrorífico, porque lo representan gráficamente como en esta época como un esqueleto con una guadaña, siempre con una forma muy tenebrosa, de igualaba a todos, o sea, no se igualaba a ningún otro ser estos espectros. Sin embargo, Manrique exalta los valores espirituales y trata el tema desde una visión serena, pacífica, una visión que sí o sí nos va a llegar a todos, sin detalles macabros ni desagradables. Entonces, como te digo, en esta época del pre-renacentismo, todas las personas veían a la muerte como algo trágico, algo realmente espeluznante, pero Manrique trata de representar la muerte todo lo contrario en sus poemas o en sus coplas. Lo quiere ver o quiere que las personas vean que la muerte no es tan radical, sino la muerte es una amiga que nos acompaña siempre. Muy bien, veamos entonces ahora cuál es la estructura de las coplas. La estructura, podemos ver que tiene 40 estrofas de 12 versos. Estas coplas son extensas. Coplas de pie quebrado, le dicen, formadas por una sextilla. Esto es muy importante acerca de la sextilla. Dice, doble de versos de 8 y 4 sílabas. Desde entonces se llama la copla manriqueña, que casi no muchos lo han utilizado y si lo utilizan, eh, eh, han tenido acogida en un determinado momento de la historia. Su métrica.
es la siguiente. Como son sextillas, si te das cuenta, aquí tenemos los versos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera estrofa, igual en esta segunda estrofa, la sextilla. Pero te dice que son de doble, mira, doble, 8, 8, A y B, doble. Y luego tenemos una intersección de 4. Luego otra vez doble y una intersección de 4. Nuevamente doble y así se forma sucesivamente cada estrofa por esta sextilla doble con una intersección de 4. Pero también nos dice que estas tienen, por ejemplo, dice los versos de 8 y de 4 sílabas, por eso también, ¿no? 8 doble, 8 sílabas doble y una de 4. Muy bien. La copla de pie quebrado obliga a una cierta concisión y marca mucho el ritmo y a veces funerario. Vamos a decir que esta, como es una de las coplas generalmente creadas por Manrique, nos va a marcar bastante el ritmo y este ritmo va a dar quizás hasta un estilo funerario. Muy bien. Veamos entonces ahora las tres partes de la obra. Vamos, la obra está conformada por tres partes, las coplas de la primera a la, vamos a decirlo así, al 15, la segunda, las coplas del 16 al 24 y la tercera, las coplas, ¿no es cierto?, del 25 al, claro, muy bien. Estamos conociendo un poquito más esta sucesión de, vamos a decirlo así, de, vamos a decirlo de alguna forma, la sucesiva, la sucesiva, muy bien, de las coplas de Manrique son muy importantes, ¿no es cierto? Muy bien, estas no van a llegar quizás a ser muy, muy, muy extensas como otros libros de más de 100 o 200 páginas que sí hay algunos libros de esta, vamos a decirlo así, magnitud. Bien, ¿cuáles son estas tres partes de la obra? La obra va a demostrar en sus primeras coplas la reflexión sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte, la reflexión sobre la vanidad terrenal y lo efímero de los bienes mundanos, los tópicos tempus fugit o momentos mori. Entonces, la reflexión sobre la fugacidad, la vida no es eterna, lo único certero es la muerte, la reflexión sobre la vanidad terrenal, por qué las personas siendo su única vida muestran tanta vanidad en esta única existencia. La siguiente parte de las coplas van a evocar prácticamente a la nostalgia del pasado, va a ver que ya tiene una edad superior y va a recordar el pasado, los ejemplos concretos de las ideas anteriores mediante las enumeraciones, recreación de la vida cortesana, el tópico ubi sunt. Claro, o sea, recordar ya a una edad mayor acerca de los momentos del pasado y qué ha sido de tu vida. Y finalmente, la última parte de las coplas, la individualización en torno a la figura del padre, ¿no? Recuerdo de su padre, sus virtudes, sus hazañas, la resignación, la serenidad cristiana ante la inevitable muerte. El final consiste en un diálogo de caballero con la muerte, donde ésta lo consuela diciendo que seguirá viviendo de todas formas, en donde en la vida eterna, en los recuerdos de los demás y de las personas que han estado con él. Entonces, en un primer momento dentro de estas coplas va a hablar de la vida, en segundo momento de la nostalgia y en el tercer momento del encuentro inevitable con la muerte. Estas coplas muy interesantes. Bien, veamos ahora cuáles serían el estilo, el estilo de Manrique. Vamos a ver el estilo. El estilo para escribir las coplas de Manrique fue sencillo, anti, vamos a decirlo así, antiteórico, pero en este caso antiterrórico o terrorífico, ¿no? Que generalmente no le tenía miedo, como hemos mencionado, a la muerte. La naturalidad del lenguaje contrasta con la gravedad del tema. Tal vez el secreto de las coplas sea una combinación entre lo sencillo y lo profundo. Exacto. El sentido de la obra de Manrique responde a la sensibilidad de la época, mientras que su padre encarna el ideal del caballero cristiano medieval, de figura que hay que admirar. La obra recoge una mezcla de elementos medievales y modernos, rasgos pre-renacentistas.
el valor de la fama y la elegancia y delicadeza de la hora o a la hora de tratar el tema de la muerte. Entonces tiene un estilo diferente, un estilo único que muchos otros también van a reconocer y aplaudir a Manrique. ¿Cuál es la poesía popular o el romance? Listo, poesía popular, el romance. Adquiere prestigio gracias a la valoración tradicional. Va a aparecer esta poesía popular a través de estos grandes escritores y sobre todo hablar acerca del romance. Esto va a tener una influencia va a tener una influencia humanista. ¿Qué cosa más nos dice? Interesan las canciones que se transmiten oralmente. Las canciones que se transmiten oralmente son muy importantes, el margen de la poesía culta y se recogen los cancioneros musicales utilizados en las cortes. Posteriormente, en los siglos, tanto 16 como 17 se confeccionarán las colecciones de los romances o romanceros, unos tipos de cancioneros populares, ¿no? O una tendencia. Muy bien. Clasificación según el origen. Poesía popular o el romance según la clasificación de el origen. Digamos, tenemos los romances así de viejos y los romances nuevos. Los romances también son conocidos, en algún momento hemos visto acerca de las lenguas romances, ¿no? Pero no tiene mucha relación. Dice, los romances anónimos que se transmiten oralmente, son estas canciones, presentan variantes, gran difusión del siglo XV. Algunos tratan los mismos temas de los cantares de gestas, de ahí su tono épico, lírico. Los cantares de gestas generalmente eran tipo canciones que contaban historias de hazañas de héroes humanos. Listo. Después nos dicen los romances nuevos, que son las composiciones escritas por autores conocidos a imitación de los romances viejos, o sea que son imitaciones de aquellos romances viejos. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver lo que es la prosa del siglo XV. La prosa del siglo XV. Dice, triunfan dos tipos de novela, la prosa, ¿no? Tú ya sabes, el verso y la prosa. La prosa libre quiere decir que las personas escribían con libertad, por eso se llama prosa. Prosa libre, generalmente lo que nosotros podemos escribir. Triunfan dos tipos de novelas, dice la novela idealista y la satírica de costumbres. La novela idealista dentro de este siglo XV, que también forma parte del prerrenacimiento, presenta una realidad estilizada o embellecida, se aleja del realismo. Dos tipos de novela dentro del idealista, el sentimental y lo que corresponde a la novela de caballerías. El sentimental, por un lado, dice que vamos a encontrar a varios autores, pero sobre todo va a enmarcar las emociones o sentimientos profundos. Y los de caballería van a enmarcar las hazañas de algunos héroes de esta época. ¿Sí? Tenemos algunos representantes como Juan Rodríguez del Patrón o Diego de San Pedro. Y en la caballería tenemos a Rodríguez de Montalvo. Muy bien. Por otro lado, la novela satírica de costumbres también esta va prácticamente a reflejar aquellas costumbres, pero en forma graciosa, satírica o burlesca de quizás algunos vamos a ir un poquito a la Edad Media, a los reyes, algunos a la corona de esta época o algunos personajes que quizás moralmente no han sido los correctos y van a satirizar, van a burlarse contando sus historias, pero siempre llamando a alguna reflexión. Entonces tenemos acá, interesa porque recoge la lengua coloquial. Muy bien, claro, como es una sátira, siempre va a tener la lengua coloquial para el común de la población de esta época. Va a estar lleno de refranes y giros populares. Muy bien, así como cuando hablaban que una cortesana se había involucrado sentimentalmente con un rey. Entonces, por este lado le van a dar una historia un poco satírica a este tipo de situaciones. Excelente. Veamos ahora el teatro de este siglo, el siglo XV, y vamos a encontrar a una novela muy importante que es La Celestina. El autor de La Celestina es Fernando de Rojas, hombre de leyes, converso, representa al escritor moderno, universitario y urbano, sin ascendencia aristocrática o clerical.
Bien, la fecha. El libro apareció entre 1499 sin firma. Una edición ampliada de 1502 aparece con un prólogo de Fernando de Rojas donde advierte de los peligros del amor y explica que encontró el primer acto de la obra y decidió acabarla por su cuenta. También hay unos versos acrósticos en cuyas iniciales se lee Fernando de Rojas es el autor de la Celestina. Muy bien, veamos ahora. La Celestina. El género literario de la Celestina es una obra dialogada que sigue el modelo de la comedia humanística italiana, teatro escrito en latín, para ser solo leído. En la comedia humanística, que es solamente leído, vamos a decirlo así, y por tanto en la Celestina combina rasgos del teatro de forma dialogada y de la novela, análisis psicológico, tono sentimental y frecuentes cambios de escenario. El argumento podemos encontrarlo quizás al leer nuestro libro de actividades tenemos unos pequeños pasajes de la Celestina que vamos a analizarlos. Pero nos interesa ahora algunos personajes que los personajes dices van a ser muy realistas, evolucionan a lo largo de la obra, van a cambiar. Si uno ha comenzado pobre, quizás va a terminar estudiando y al final va a terminar siendo una persona muy importante en la sociedad. Son personajes que no representan a modelos anteriores, no es como la clásica o la edad media. Todos son arrastrados por las pasiones, Calisto y Melibea por su amor, Celestina y sus criados por el dinero. Todos son fuertemente individualistas y comparten una visión trágica y pagana del mundo. No se sienten culpables, sino víctimas de la diosa Fortuna que maneja su destino. Como lo hemos mencionado, una de las características iniciales de la fortuna y cómo cada una estaba enmarcado en esta, o se sumergen en esta que no se sabe totalmente el destino. ¿Cuál es el tema de la Celestina? Dice va a combinar los tres temas del momento, la fortuna, el amor y la muerte. La fortuna mueve a los personajes a su antojo mediante las pasiones y los conduce hacia la muerte. Sin embargo, el argumento encabezando los acontecimientos con una sólida lógica de causa-efecto, o sea, lo que hace va a tener un efecto, va a tener una respuesta, va a tener un final. Y dice que el final va a ser trágico, por lo tanto es inevitable la muerte. Intención de la obra tiene una doble intención. Por un lado, la moralizadora, que es de prevenir a los locos enamorados para que no se dejen llevar por su desordenado apetito o deseo del amor. Rasgo medieval, la muerte es un castigo divino por la rebelión moral de los personajes. Vamos un poquito al rasgo medieval, que es la muerte. Y la no moralizadora, individualismo de los personajes, egoísmo, no existen valores, visión pagana de la vida. Por ejemplo, la sensualidad de ciertas escenas, inclusión de un suicidio, disculpen, que no se condena, rasgos prerrenacentistas. Está la visión global, queda resumida en el plan acto final del pleberio, claro. Entonces al final siempre la muerte termina llegando para cualquiera de estos personajes. ¿Cuál es el estilo? Es muy variado. Cada personaje habla según su educación, su estrato social, su perspectiva realista. Calixto, Melibea y sus padres tienen un habla culta. Celestina, los criados y las prostitutas tienen un habla coloquial, espontánea de la calle de esta época. Celestina, por fuerza, se mueve en ambos ambientes, no le queda de otra, y adapta con suma facilidad su registro lingüístico a ambas, vamos a decir, clases sociales. Muy bien, veamos entonces ahora, antes de culminar esta sesión acerca del prerrenacentismo o el prerrenacimiento, algunos datos importantes de las coplas a la muerte de su padre. Dice, generalmente las coplas a la muerte de su padre habla de la vida y la muerte, la fugacidad que tienen con respecto a la obra. Hemos visto esto muy bien.
También vamos a decir que el poeta nos va a hablar acerca de la belleza física que se marchita y la muerte que es inevitable. Sí, también hemos visto esta característica. También nos va a hablar que sus versos van a medir de 8 a 4 sílabas. También hemos visto esta característica. A ver, son considerados versos de arte menor, ¿sí? Este es un dato muy importante. Dentro de las coplas de la muerte a su padre o de su padre son de verso de arte menor. Las coplas de Jorge Manrique tienen 12 versos. Sus coplas son variantes y no tienen la misma rima, son variantes, ¿listo? Y sus rimas son consonantes, no son asonantes, son consonantes, tienen ritmo. Semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras consonantes por el ritmo y la semejanza de sonidos entre palabras. Estas coplas representan la vida a la muerte, la vida y la muerte. La vida, que es como el río, fugaz, instantáneo, y la muerte, que es inevitable, que se va a unir al mar como este pequeño río. Entonces la vida representa el río y la muerte el mar. Ojo, el cancionero y las coplas a la muerte de su padre dentro de nuestra tarea tienen una estructura métrica de versos endecasilábicos o endecasílabos, distribuidos en cuartetos y tercetos de rima consonante, cuartetos o tercetos, versos de 4 o versos de 3. Entonces, estos datos nos van a ayudar a resolver nuestra tarea de libro si hay algunas cosas que no podemos entender a cabalidad. Entonces, de esta forma hemos culminado lo que corresponde al pre-renacentismo, un tema un poco extenso que podríamos hablar muchísimo más y opinar acerca de esta época y de esta forma de literatura. Eso es lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de la visión, características, formas de estos autores acerca de la Celestina y de las coplas de la muerte de su padre. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Trabajando nuestro libro de actividades y también realizando nuestros organizadores gráficos. Muy bien, de esta forma yo me voy a despedir hasta la siguiente sesión de aprendizaje, siempre pidiendo que seamos responsables y puntuales con nuestra entrega de trabajos y queremos seguir si queremos seguir aprendiendo muchas cosas más, poner de nuestra parte y siempre estudiar. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje.